cristiana, reconocer a Cristo, recibir la salvación por gracia, ¿verdad? Pero después de la salvación, hermano, las cosas no se detienen ahí, ¿verdad? Nuestra vida sigue y nuestra vida tiene que seguir en hacer la voluntad del Señor. Y la Biblia nos anima a eso, hermanos. El tema, como dije, es cómo alcanzar la voluntad de Dios. Vamos a ir al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos ahí a nuestras Biblias. Si son tan amables, ponerse en pie para leer la palabra del Señor, les agradecería. Vamos ahí a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Yo se lo voy a leer en voz alta, usted puede leerlo con su vista. Dice la palabra de Dios así. Así que, note, hermanos, que se refiere a los hermanos, ¿verdad? A los que estamos en Cristo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Note, hermano, el detalle, nuestro culto racional, ¿verdad? Es en base a la razón. Es lo que Dios espera de nosotros, los cristianos, que presentemos nuestros cuerpos a Dios, ¿verdad? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Luego dice el versículo 2, hermanos, no os conforméis, ¿verdad? Que no vivamos de acuerdo como vive la gente en este mundo, hermanos. Es lo que está diciendo la Biblia. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino que cosa, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para eso Dios nos ha dejado su palabra, para renovar nuestra mente y enseñarnos cómo tiene que ser nuestra vida mientras estamos en esta tierra. Y es más, hermano, dice ahí, ¿verdad? Dice para que por medio de renovación de vuestro entendimiento, para que ¿qué? Comprobéis, ¿verdad? Para que experimentéis, ¿verdad? Dice cuál es la buena voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que hacer la voluntad de Dios, hermano, es agradable y ¿qué más? Y perfecta, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios, hermano, a usted y a mí nos conviene, porque es bueno, es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y dice que es perfecta, ¿verdad? No hay nada, hermano, no hay nada que usted y yo deberíamos estar buscando fuera de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la bendición primeramente de ser a tus hijos. Gracias también por la presencia de tu Espíritu Santo morando en nuestro interior desde aquel día, Señor, que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ese regalo de salvación que tenemos en Cristo Jesús, y también, Señor, la promesa de tu Espíritu Santo habitando en nuestro interior. Gracias por dejarnos tu palabra para poder, Señor, enseñarnos cuál es tu voluntad, qué es lo que tenemos que hacer mientras estamos en esta tierra. Usa tu palabra, Señor, glorifica tu nombre y siempre te damos a ti la gloria y la honra por todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, hermanos. Vamos a bajar un poquito esto porque el sonido está bastante fuerte. ¿Cómo alcanzar la voluntad de Dios, hermanos? Es una buena pregunta. Debemos entender, hermanos, que el hacer la voluntad de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Y usted se preguntará, hermano, ¿cómo puedo saber yo cuál es la voluntad de Dios? Para eso tenemos su palabra. Para eso Dios nos ha dejado la Biblia. La Biblia es nuestro manual. La Biblia es nuestro manual, ¿verdad? La Biblia, recuerda lo que el Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca, ¿qué cosa? Este libro, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él es escrito, porque entonces, le dijo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá, ¿qué? Bien, ¿verdad? Si queremos, hermanos, que las cosas vayan bien en nuestras vidas, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Como lo mencioné anteriormente, nuestro primer paso, hermano, es recibir a Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Nuestro segundo paso, hermano, es hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? La voluntad de Dios ya incluye el bautizarnos, ¿verdad? La voluntad de Dios ya incluye un montón de procesos en nuestra vida cristiana. Pero es importante que los cristianos, hermanos, hagamos la voluntad de Dios y entendamos que eso es bueno para nosotros. Eso es bueno. No hay nada mejor, hermano, que hacer la voluntad de Dios. No es fácil, no es fácil. Yo sé que cuesta, ¿verdad?
Al igual que ustedes, yo un día recibí a Cristo como mi Salvador personal y comenzó ese proceso de la vida cristiana. Me bauticé después de recibir a Cristo, ¿verdad? Comencé a ir a la iglesia, que es parte del proceso de la vida cristiana. Y un día pues el pastor hablaba de un campamento, ¿verdad? De joven fui a un campamento a los 16 años y ahí Dios me llamó al ministerio. Algunos dirán, y esto así tan sencillo, es un gran proceso, pero ¿sabe qué? Es bueno, es lo mejor, hermanos, es lo mejor. Ya han pasado 40 años de haber recibido a Cristo y, hermanos, yo he comprobado que dice la Biblia, para que comprobéis, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermano, es buena y es perfecta, hermano. Hacer la voluntad de Dios. No hagamos la voluntad de nuestra carne, hermano. No hagamos la voluntad que nos dicta el mundo allá afuera, ¿verdad? El mundo nos lleva por un camino equivocado, hermano. Mire cómo está Estados Unidos con sus leyes antibíblicas y que van fuera de la voluntad, que van fuera de la palabra de Dios, hermano. No hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo alcanzar la voluntad de Dios? Número uno, con disposición. Yo debo estar dispuesto, hermano. El pastor, el hermano enseñaba de que para ser salvo, ¿verdad? Uno tiene que tomar ese regalo. Uno tiene que abrir esa puerta. Es una disposición, hermano. Debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. Vaya conmigo, por favor. Ahí vamos a comenzar a sondear un poquito acerca de algunos ejemplos de hombres, hermanos, que comenzaron a seguir y a hacer la voluntad de Dios. Vamos a comenzar ahí en el libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Y vamos a ir ahí al versículo número 6. Ahí tenemos el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Conocemos, hermano, la historia de Pablo. Tremendo siervo de Dios, hermano. El Señor tuvo que direccionar la vida de Pablo. El Señor tuvo que enseñarle. Pero más importante, hermano, Pablo estaba dispuesto. Y yo le animo, hermano, estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Vea conmigo ahí Hechos capítulo 9 y el versículo 6. Ahí estamos hablando de Pablo. Vea conmigo el versículo 5, hermano. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él no conocía a Cristo, hermano. Él no era salvo. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar goces contra el aguijón. Pero mira el versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, esta frase, hermano, interesante. ¿Qué quieres que yo qué? Que yo haga, ¿verdad? Eso demuestra que este hombre estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermano. Él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dice, y el Señor, es interesante, ¿verdad? Y el Señor le dijo, Dios no se queda callado, hermano, en enseñarnos cuál es su voluntad. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes que hacer. Mira el versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo, ¿qué hizo, hermano? Se levantó. ¿Pero para qué se levantó? ¿Verdad? El Señor dijo, hey Saulo, levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer. Él preguntó, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ok, el Señor le dijo qué es lo que tenía que hacer y, hermano, él obedeció, hermano. Dice ahí el versículo 8, entonces él se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándola por la mano, dice la Biblia, le metieron ¿en dónde? En Damasco. Eso es lo que el Señor le había dicho. Hey, Pablo, levántate, entra a Damasco, ¿verdad? Él estuvo dispuesto, hermano. Y qué importante que usted y yo estemos dispuestos. Vaya conmigo también a Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 y el versículo número 13. Hechos capítulo 21 y el versículo 13. Dice entonces Pablo, si ahora encontró Hechos 21, 13. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy, ¿qué, hermano? Dispuesto, ¿verdad? Yo estoy dispuesto. Hermano, qué importante que usted y yo estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermano. Yo le pregunto a usted, hermano, en esta mañana, ¿quiere usted hacer la voluntad de Dios? ¿O quiere hacer su propia voluntad? Porque nos encontramos con eso, hermano, que muchos cristianos hoy en día estamos haciendo nuestra propia voluntad.
Y nuestra voluntad, hermano, muchas veces nos va a llevar por caminos equivocados. Vamos a tomar decisiones que no son correctas. Pero el hacer la voluntad de Dios, hermano, es buena y agradable. Es perfecta. Nos conviene hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice ahí el versículo, hermano, siguiendo ahí con el versículo, ahí el versículo 13, ¿verdad? Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudieron persuadir, desistimos diciéndole: hágase qué cosa, la voluntad del Señor, hermanos. Vaya conmigo también a Isaías. Tenemos otro ejemplo en el libro de Isaías, capítulo 6. Ahí tenemos a Isaías, ¿verdad? Tremendo lo que Dios hizo a través de la vida de este hombre llamado Isaías, hermanos. Dios primeramente lo limpió. Lo que ha hecho con nosotros, hermanos. Dios nos ha limpiado con su sangre preciosa. Dios nos ha perdonado. Él nos ha perdonado en Cristo Jesús, hermano. El primer paso es nuestra salvación. Pero tenemos que seguir avanzando, hermano. Y qué importante ver la vida de un cristiano avanzando. Imagínense, Pablo fue salvo, gloria a Dios por eso. Pero Pablo no se quedó ahí, hermanos. Pablo siguió avanzando en su vida cristiana, buscando y haciendo la voluntad del Señor. Pero para eso necesita disposición. Vea conmigo ahí Isaías capítulo 6, versículo 8. Dice Pablo: después, es interesante la palabra después, ¿verdad? ¿Después de qué, hermano? Que él había sido perdonado y limpiado su pecado, ¿verdad? Igual que usted y yo, hermano. Igual que usted y yo, ¿verdad? Un día recibimos a Cristo. No debemos quedarnos ahí, hermano. Tenemos que seguir escuchando. Y a eso venimos a la iglesia, hermano. A eso venimos a la iglesia. A escuchar la palabra. No la palabra de los hombres, hermano, sino la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está aquí en la Biblia, hermano. Ahí está la palabra de Dios. Dice ahí el versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Eso es disposición, hermano. Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres que yo haga. Sigue el versículo 9. Y dijo: anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ver por cierto, mas no comprendáis. Engruece el corazón de este pueblo y agrava su oído y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos y oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hermano, Dios quiere, hermano, que estemos dispuestos a hacer cualquier cosa. Isaías, Dios lo mandó a hacer algo que imagínense, hermano, tener que ir a un pueblo que no lo iba a escuchar, ¿verdad? Y pareciera que no tiene sentido. Y así es nuestra vida, hermano. Muchas veces para nuestra mente no tiene sentido. Pero Dios sabe lo que nos manda a hacer, hermano. Mucha gente va a cuestionarnos: ¿a qué vamos a la iglesia? A sentarnos, ¿verdad? ¿A qué vamos a la iglesia? Pues venimos a la iglesia para aprender y escuchar a Dios hablando a nuestras vidas, hermano, para que Él le dé dirección a nuestra vida. Así que, hermanos, para alcanzar la voluntad de Dios debemos tener disposición. Número 2, la voluntad de Dios también se alcanza con sacrificio. Vaya conmigo por fuera ahí donde comenzamos, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vaya conmigo el versículo, vamos a comenzar el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. La primera frase es esa, hermano: que presentéis vuestros cuerpos, ¿verdad? Eso es voluntario. Pero menciona en qué, hermano. ¿En qué? En sacrificio. En sacrificio. La vida cristiana, hermano, no es fácil, pero la vida cristiana es lo mejor. Entienda eso, hermano. Si yo supiera que hubiera algo mejor, yo se lo diría, hermano. Los pastores tratamos de buscar lo mejor para su vida. Si yo supiera que hubiera otra cosa mejor, yo le diría: mire, dedíquese a hacer esto, dedíquese a hacer aquello, o siga esto, o siga lo otro. Pero no hay nada mejor, hermano, que esforzarnos en nuestra vida cristiana. No es fácil, hermano, dejar el pecado. No es fácil. Especialmente cuando las personas han caído en ciertos vicios. No es fácil dejar el mundo. No es fácil, hermano,
No es fácil, hermano, doblegar nuestra voluntad para hacer la voluntad del Señor. No es fácil nuestra vida cristiana. La vida cristiana es un sacrificio. Y Dios espera que estemos dispuestos a poder hacerlo, hermano. Dice ahí que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué? En sacrificio. ¿Qué, hermano? Es interesante la palabra vivo, ¿verdad? Es un sacrificio vivo, hermano. No es fácil. No es fácil, hermano. Pero vale la pena hacerlo. Yo le animo, hermano, sigamos en nuestra vida cristiana. Qué bonito es ver todo lo que Dios hace cuando los años ya han pasado. Cuando ya tenemos 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, hermano. No es fácil servir a Dios. No es fácil, hermano. No es fácil. Señor, yo estoy dispuesto a servirte y trabajar en tu obra, en tu ministerio. No es fácil, pero vale la pena, hermano. Vale la pena. Servir a Dios, hermano, es lo mejor. Servir a Dios es lo mejor. Muchas veces va a requerir sacrificio, pero vale la pena. Debemos hacerlo con sacrificio. Vaya conmigo, por favor, al Salmo 51. Salmo 51. Ahí tenemos a David. Es interesante la vida de David, hermanos. En el Salmo 51, David ya había experimentado todo su desastre. Ya había experimentado toda su desgracia. De lo que había pasado en su propia vida, hermano. En su propia vida. Si usted va y lee la historia de David, se da cuenta. David cayó en adulterio. David, hermano, llegó hasta matar a Urías Eteo, ¿verdad? David mintió. No, hermanos, tremendo, todo el desastre que había pasado en la vida de David. Y yo, mira, Señor, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué debo hacer ahora? Hermano, David experimentó, hermano, lo que es el mundo, lo que es la carne, lo que es seguir los deseos del diablo, las tentaciones del diablo. No nos conviene, hermano, no nos conviene. Mire, mejor esforcémonos para seguir en nuestra vida cristiana. No es fácil, no es fácil, pero es lo mejor. Sigamos adelante, hermano. Vea conmigo ahí el Salmo 51, el versículo número 17. Salmo 51, el versículo 17. Dice la Biblia, los sacrificios de Dios son. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios, hermano? Es interesante, ahí encontramos que David dice, esto es lo que Dios quiere, que tengamos un espíritu, ¿qué? Quebrantado, hermanos. ¿Qué significa tener un espíritu quebrantado? Significa que debemos dejar que Dios moldee nuestra vida y rendirnos a su voluntad. Tener un espíritu quebrantado, hermano. Decirle al Señor, mira, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieres. David ya había experimentado muchas cosas, hermano. David se dio cuenta que su vida en el mundo era una desgracia. Y es increíble todo lo que David vivió, hermano. Es increíble todo lo que David experimentó. Tanta gente hoy en día que vemos, hermano, es triste venir a Estados Unidos y ver tanta gente en la calle, mendigando. Yo no podría pensar, pero estamos en Estados Unidos, un país de, entre comillas, ¿verdad? De muchas oportunidades, un país, entre comillas, de muchas comodidades, ¿verdad? Un país de muchas cosas materiales, muchas cosas con tecnología. ¿Y de qué sirve todo eso? Si mire la gente, cómo vive, hermano. Una desgracia el pecado, hermano. Ver a esa gente esclavizada a sus vicios. Y David lo experimentó. Se dio cuenta, no, dijo David, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Es lo que David está preguntando. Señor, ¿qué quieres? Y David mismo se respondió, hermano, tú quieres un espíritu quebrantado. No hay nada mejor que estar quebrantado delante del Señor, hermano, y dejar que Dios pueda moldear nuestra vida. Es increíble lo que Dios hace, hermano, con nuestra vida. Eso solamente puede experimentarlo cuando usted se somete para hacer su voluntad. Y Dios comienza a trabajar en su vida. Quiero que vaya conmigo, hay un pasaje muy bonito ahí en Jeremías. Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15. Y esto viene con ese punto de tener un espíritu quebrantado. Jeremías capítulo 15, versículo 19.
Jeremías capítulo 15, versículo 19. Menciona ahí, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, ¿qué dice? Yo te restauraré, ¿verdad? Voy a restaurar tu vida, ¿verdad? Voy a darte lo mejor. Y delante de mí estarás, dice. Y si te sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a quienes, a ellos, ¿verdad? Dice el versículo 20, y te pondré en este pueblo, en este país, por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, ¿verdad? Pero no te vencerán. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano ¿de quiénes, hermano? De los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Dios dice, mira, yo quiero moldearte, yo quiero transformar tu vida, y es lo que Dios hace, hermano. Pero para eso, hermano, debemos ofrecer a nuestro Dios una vida en sacrificio. Dios demanda, hermanos, la vida cristiana. Mucha gente dice, no, pues la vida cristiana es fácil. No, no es fácil, hermano. La vida cristiana cuesta. En la vida cristiana se paga un precio muy alto. Pero ese precio vale la pena hacerlo, hermano. Vale la pena. Mire el precio que Cristo pagó por nosotros para darnos salvación. Y Pablo y sus hermanos presenten su cuerpo en un sacrificio vivo. Preséntenlo voluntariamente. Estén dispuestos, pero que sea un sacrificio vivo. Y aquí nos está diciendo el salmista David, Dios, tú no rechazas un corazón contrito. Y también menciona un corazón quebrantado. Y también menciona un corazón contrito, hermano. ¿Qué es tener un corazón contrito? Es hacer todo lo que Dios pida. Qué importante es eso, hermano. Que hagamos lo que Dios dice. Para eso Dios nos ha dejado su palabra. Hay que dejar que Dios nos guíe, hermano. Dios nos ha dejado su Espíritu Santo para poder guiarnos. Es interesante lo que su Espíritu Santo hace en nosotros. Él quiere guiarnos, hermano. No persistamos, hermano, en seguir un camino equivocado. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, tenemos la presencia de su Espíritu. Y Él siempre se va a oponer a todo aquello que no es correcto, a todo aquello que no es agradable delante de nuestro Dios. Hay que dejar que el Espíritu Santo nos guíe. Y también Dios nos ha dejado también, no solamente a su Espíritu Santo, Él nos ha dejado también su palabra. Lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, ¿verdad? Y es un lumbrero a nuestro, ¿qué, hermano? A nuestro camino. Dios nos ha dejado su palabra. Hay que dejar que Dios pueda guiarnos de acuerdo a su palabra, hermano. Vaya conmigo, por favor, ahí al Salmo 25. Salmo 25. Salmo 25. Vea conmigo, hermanos, ahí, Salmo 25, el versículo número 4. Salmo 25 y el verso 4. El salmista aquí dice, muéstrame, oh Jehová, ¿qué cosa? Tus caminos y enséñame, ¿verdad? A tus sendas. Encamíname en tu verdad. ¿Y cómo repite esta palabra? Y enséñame, porque tú eres el Dios, primeramente el Dios de nuestra salvación, hermano. Dice, en ti he esperado todo el día. Y el salmista sigue diciendo el versículo 6, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias. Acabamos de escuchar a la misericordia de Dios, que son perpetuas para siempre. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Dice el verso 8, bueno y recto. Lo que escuchábamos, que la buena voluntad de Dios es buena y es perfecta, tiene que ver con rectitud. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores, ¿qué cosa, hermano? El camino, ¿verdad? Y es una gran verdad, hermano. Interesante cómo Dios nos enseña el proceso de nuestra vida cristiana. Yo recibí a Cristo siendo un joven de 16 años. Ya estoy por cumplir 56 años. Y es interesante cómo Dios, hermano, va enseñando.
enseñando. Hay que tener un corazón contrito, hermanos, y dejar que Dios pueda guiarnos, que Dios pueda guiarnos. Y hay que también tener un corazón, hermanos, como decía el salmista, humillado, ¿verdad? Hay que dejar que Dios siga trabajando en nuestras vidas, hermanos. Vaya conmigo al Salmo, por favor. Vamos a ir a otro Salmo, Salmo 73. Pues vamos a ir al Salmo 143. Salmo 143. Salmo 143. Ve conmigo el versículo 10. Salmo 143 y el versículo número 10. Amén. Salmo 143 y el verso 10. Dice, ¿qué dice, hermano? Enséñame qué cosa, hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Recuerda que es el Dios de nuestra salvación, ¿verdad? Tu buen espíritu me guíe a tierra de qué, hermano, de rectitud. Así que, hermano, hay que pedirle al Señor que nos enseñe, pero debemos estar dispuestos, hermano. Debemos también sacrificarnos para hacer la voluntad del Señor. Así como nos sacrificamos para otras cosas, ¿verdad? Para el trabajo. No, el trabajo es fácil, ¿verdad? Si usted se levanta a las 3 de la mañana, qué fácil es levantarse a las 3 de la mañana. No, es fácil, ¿verdad? Es fácil. No, hermano, requiere sacrificio y tiene sus beneficios, ¿verdad? También, hermanos, la vida cristiana tiene sus bendiciones. Y no hay nada mejor, hermano, que sacrificarnos en las cosas espirituales. Que Dios nos ayude, hermano. No es fácil, hermano. No es fácil, pero vale la pena, hermano. Ofrezcamos a Dios, hermano, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios con sacrificio. Número 3. ¿Qué más? ¿Cómo alcanzar la voluntad de Dios? Dijimos con disposición, con sacrificio. 1.3. Con una mente renovada. Vuelva conmigo allí a nuestro pasaje de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Ve conmigo el versículo 2. Romanos, capítulo 12, el verso 2. Dice, no os conforméis, ¿a qué, hermanos? A este siglo, a este mundo. Porque de eso habla la palabra, hermano. Siglo es lo mismo que mundo. No os conforméis a este mundo, sino, ¿qué cosa? Transformaos. ¿Por medio de qué, hermano? De la renovación de vuestro entendimiento. Para eso Dios nos ha dejado su palabra, hermano. Para eso también está su Espíritu Santo. Para que Él pueda renovar a través de su palabra nuestra mente. Es interesante, hermano, cómo Dios puede renovar nuestra mente. Es interesante cómo Dios hace ese trabajo. Usted sabe lo que es la palabra renovar, ¿verdad? Es cambiar. Ya no, por eso la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. Aquí las cosas pasaron. Aquí las cosas pasaron, las cosas pasadas, todas son hechas que no nuevas, hermano, ¿verdad? La Biblia enseña eso, dice el versículo ahí, no conforméis a este siglo, sino transformados por media renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea. Es interesante la palabra comprobar, ¿verdad? Hay que comprobar. El hermano daba ahí un ejemplo, ¿verdad? De ese hombre comiendo su naranja. Y hermanos, muchas veces la gente va a cuestionarnos, va a cuestionar nuestra vida cristiana, pero ellos no lo han probado, hermano. Usted y yo ya lo hemos probado. Yo he probado, hermano, ya por 40 años. Ya por 40 años, hermano. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, hermano. Otros hombres tienen 50, 60. Hay cristianos de 70 años, imagínense, que tal vez de niños fueron salvos y lo comprobaron. Se dieron cuenta, hermano, que no había nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es agradable, sí, hermano, es agradable hacer la voluntad de Dios, hermano. No hay nada más agradable, no hay nada más satisfactorio en nuestra vida, hermano, que hacer la voluntad de nuestro Dios. Vuelvo a repetir esto, hermano. No es fácil. Cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero vale la pena, hermano. Vale la pena. Dios espera que usted y yo aprendamos a hacer su voluntad. Dice, para hacer la voluntad de Dios hay que dejar que Dios renueve nuestra mente, hermano. Ya no miremos como el mundo mira. Ya no vivamos
como el mundo vive, ¿verdad? Ya no seamos como el mundo es, hermano. Quiero que conmigo hay un pasaje muy interesante, ahí en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios, hermano. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero, ¿en quién? En el Señor. Esto es para los cristianos. Que ya no andéis como quienes, como los otros gentiles, ¿verdad? Hermano, está hablando de los que no conocen a Cristo, de los que no son salvos, de la gente que está en el mundo, siguiendo su mundo, hermano, siguiendo su fantasía. Porque ahí, aquí mismo lo dice. Que andan en qué cosa, hermano. ¿En qué andan, hermano? En la vanidad de su... Y es interesante como el mundo, es interesante como el diablo nos presenta la vanidad de este mundo, hermano. Mucha gente en nuestros países, Estados Unidos, dice, el sueño americano, ¿verdad? Hablan, hay gente que dice, mire, allá encuentra tirado el dinero. Yo no lo he encontrado, hermano. Encuentro un par de centavitos quizás, ¿verdad? Pero no he encontrado un billete de $100 por ahí, ¿verdad? Tremendo eso, hermano. El sueño americano, ¿verdad? Y ahí la televisión nos presenta, mire, tan bonito, tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas, hermano. La vanidad de la mente. Dice el Señor, ya no anden en esa vanidad. No, no, no. Ya no anden en esa vanidad. Es interesante, hermano, la vanidad de este mundo. Sigue diciendo ahí el versículo. Hablando de esa gente, hermano, que tienen el entendimiento, ¿qué? Entenebrecido. Son ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué, hermano? Por la ignorancia. No conocen lo que enseña la palabra de Dios. Dice, por la ignorancia que en ellos hay. Y no solamente hay ignorancia, es también por la dureza de su corazón. No quieren dejar su pecado. Miren el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Es interesante todo lo que el pecado hace, hermano. Interesante todo lo que este mundo hace. Es interesante todo lo que el diablo hace con nuestra vida, hermanos. Dice ahí, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, a la inmoralidad, ¿verdad? Para cometer con avidez, ¿qué cosa? Toda clase de impureza, hermano. Así es el mundo, hermano. Un mundo que corrompe, un mundo que pervierte a las personas, hermano. Así es el mundo, hermano. Un mundo que esclaviza al hombre tras el pecado, tras la inmoralidad. Así es este mundo, hermano. Pero mire el versículo que sigue. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído, hay que escuchar al Señor, hermano. Hay que escuchar al Señor. Y Dios nos habla a través de su palabra, hermano. Dios nos habla, hermano. Dios usa su palabra para poder enseñarnos. Dios usa su iglesia. Dios usa sus siervos para traer su mensaje, hermano. Porque no buscamos otra cosa, hermano. Buscamos el compartir lo que la Biblia dice. Que es importante que tengamos una mente renovada. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir renovando nuestra mente, ¿verdad? Es interesante, hermano, la gente, a Pablo mismo le dijeron, hey Pablo, tú estás loco. Y es cierto, hermano. Para el mundo, el evangelio es locura. El mundo no entiende las cosas de Dios, hermano. Y no espere que el mundo le dé una palmadita o que el mundo lo felicite, ¿verdad? No, ¿verdad? No esperemos eso, hermano. No esperemos eso. No esperemos eso, hermano. La vida cristiana es completamente diferente. Es completamente diferente, hermano. Dios nos renueva. Vea conmigo ahí, 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Porque las armas menciona, hablando de nuestra vida cristiana, dice, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué, hermano? No son en nuestra carne, sino poderosas ¿en quién? En Dios. ¿Y para qué sirve, hermano? Esas armas que Dios nos ha dado. Para destrucción y fortaleza. Pero mira el versículo 5. Derivando ¿qué? Argumentos. Hay tantos argumentos en este mundo, hermano. Tanta filosofía que el diablo promueve entre la gente, ¿verdad? Imagínate hoy en día la
gente hablando de la evolución o hablando del Big Bang, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Venimos de Dios, hermano. Él nos creó. Él nos ha creado. Ya dejemos esas cosas ¿verdad? De seguir los argumentos, los pensamientos, la filosofía, la psicología de este mundo, hermano. Es interesante. Este mundo es tremendo, hermano. Dice el versículo 5, derribando argumentos, pensamientos o filosofías de toda altivez, hermano, que se levanta contra qué, hermano. ¿Contra qué se levanta, hermano? Todo esto se levanta contra el conocimiento de Dios, hermano. Es triste, el pastor lo mencionó, como Estados Unidos, hermano, ha seguido un camino equivocado, completamente equivocado, hermano. Y mire las consecuencias, mire el resultado de todo lo que vivimos hoy en día y lo que viene. Mire, hermano, si usted mira la Biblia, Sodoma y Gomorra, tremendo. Y yo muchas veces cuando veo todo esto digo, no, pues Cristo viene. Un mundo tan perverso. Siempre que ha venido un juicio, el mundo ha estado perverso, tremendo. Sodoma y Gomorra estaba perverso. Y Dios tuvo que destruirlo. Cuando fue el diluvio, Dios dijo, no, me arrepiento de haber creado al hombre. Hay pura perversidad. Pura perversidad. Se han corrompido. Y Dios mandó su diluvio, hermano. Su juicio. Dice ahí el versículo, hermano, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Dice que nosotros cristianos debemos llevar cautivo todo pensamiento a qué, hermano. Debemos llevar cautivo, hermano. Hermano, no se deje llevar por su mente. No se deje llevar por las tonteras que el mundo habla allá afuera. El mundo dice, mira, una vez al año no hace daño. Tengan mucho cuidado con eso, hermano. Mira, todos lo hacen. No, hermano, no. Mira, no importa. Sí importa. El pecado arruina. El pecado destruye. Que Dios nos ayude, hermano, a hacer la voluntad del Señor. No es fácil, repito. No es fácil, hermano. No es fácil estar en la voluntad de Dios. No es fácil sacrificarnos o renunciar a muchas cosas. Pero es lo mejor, hermano. Es lo mejor. En la Biblia se nos habla, vaya conmigo, con esto termino. El pastor me dijo media hora, ¿no? Ya tengo una hora predicando. Termino con este pasaje, hermano, Daniel. Vaya conmigo a Daniel, capítulo 4. Ahí tenemos a un hombre, un rey, que un día pues se levantó, ¿verdad? Y dijo, wow, qué tremendo todo lo que yo he hecho. Muchas veces podemos pensar lo mismo nosotros. Podemos llenarnos nuestra mente de vanidad, ¿verdad? Pero este hombre después se dio cuenta, hermano, que estaba equivocado. Y vemos la reacción que este hombre tuvo. Daniel capítulo 4, versículo 34. Daniel capítulo 4 y el versículo 34. Ahí termino, hermanos. Mas al fin del tiempo yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos ¿a quién? Al cielo. Mi razón, dice, me fue de vuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, hermano, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como qué. Es interesante, hermano. Tanta gente que se considera, ¿verdad? Grande, poderosa, influyente, y lo otro, ¿verdad? A comparación de Dios, hermano. A comparación de Dios, estoy hablando. No se compare con otra persona, porque, claro, va a encontrar otra persona inferior en ciertas cosas, ¿verdad? A las suyas. Sí lo va a encontrar. Pero si nos comparamos a Dios, hermano, no somos nada. Dice ahí, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según qué, hermano. Según su voluntad en el ejército del cielo. ¿Y en dónde, hermano? Y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué haces? Hermano, que Dios nos ayude, hermano, a buscar y hacer la voluntad del Señor. Gloria a Dios por el primer paso que damos
de ser salvo. Pero la vida cristiana sigue, hermano. Hagamos la voluntad de Dios. Sigamos lo que su palabra dice. Y como dice ahí, para que comprobéis, para que experimentéis. Experimentemos eso, hermano. Experimentemos eso. El hacer la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude. Pongamos de pie, por favor, y terminamos en palabras de oración. Vamos a orar.